Mamá, no estás en la lista. Tenés que irte. Eso fue lo que mi propio hijo me dijo en la entrada del casamiento de mi nieta, frente a 150 invitados, mientras yo estaba parada ahí con el vestido celeste por el que había ahorrado 3 semanas de pensión. Su esposa se rió en mi cara y me dijo que estaban economizando un plato. Yo crié a este hombre prácticamente sola, con su padre trabajando día y noche. Y cuando Marcelo ya era adulto, casado y con hijos, Roberto murió y me dejó sola completamente. Le di todo. Les dejé vivir en mi departamento durante 12 años, y así me pagó. Pero lo que ellos no sabían era que su crueldad les iba a costar todo lo que tenían. Porque cuando llegué a casa esa noche, hice una llamada telefónica que cambiaría nuestras vidas para siempre. Esta es la historia de cómo la humillación de una madre se convirtió en el ajuste de cuentas de una familia. Y si alguna vez te traicionaron las personas por las que sacrificaste todo, necesitas escuchar lo que pasó después. La puerta del salón de fiestas estaba a 3 metros de mí. 3 metros que se convirtieron en un abismo cuando mi propio hijo extendió el brazo frente a mi pecho y dijo esas palabras que jamás olvidaré. Mamá, no estás en la lista. Tenés que irte. El aire se me escapó de los pulmones como si me hubieran dado un puñetazo. 150 personas esperaban detrás de mí para entrar al casamiento de mi nieta Sofía. Podía sentir sus miradas clavadas en mi espalda, en mi vestido celeste que había comprado hacía 2 meses en el centro, el que me costó 3 semanas de pensión. Escuchaba los murmullos, las risas ahogadas, el roce de los zapatos sobre el piso de mármol mientras todos presenciaban mi humillación. Marcelo, ¿qué estás diciendo? Logré susurrar, aunque mi voz sonaba rajada, vieja, pequeña. Soy tu madre. Soy la abuela de Sofía. Mi hijo ni siquiera me miraba a los ojos. Tenía la vista fija en algún punto por encima de mi cabeza, como si yo fuera una mancha en la pared que necesitaba limpiar. Llevaba un traje gris que yo misma le había planchado la semana anterior cuando vino a buscar unas cajas. Mi nieta estaba a 10 metros, adentro del salón, con su vestido blanco brillando bajo las luces de araña. No volteó ni una vez hacia mí. Entonces apareció ella. Vanessa, mi nuera, con ese vestido color vino que marcaba cada curva de su cuerpo, tacones altísimos, maquillaje perfecto. Se acercó a Marcelo, le puso una mano en el hombro y se inclinó hacia mí. Su perfume dulzón me golpeó la nariz, ese olor que siempre me había provocado dolor de cabeza. Patricia, me dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Economizamos un plato, no te lo tomes personal. Y se rió. Los dos se rieron. Mi hijo y su esposa se rieron en mi cara mientras yo sentía que el piso se abría bajo mis pies. Detrás de mí, alguien tosió incómodo. Una señora mayor murmuró algo sobre «qué vergüenza». Un hombre pasó a mi lado empujándome levemente con el hombro para entrar al salón. Yo me quedé ahí parada, con mi cartera vieja colgando del brazo, con el regalo para los novios todavía en la mano, un sobre con 5,000 pesos que había juntado durante meses, sintiendo cómo las lágrimas me quemaban detrás de los ojos, pero negándome a derramarlas. «Aproveiten la fiesta, hijos», dije finalmente, y mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Me di vuelta y caminé hacia la salida. Cada paso sobre esas baldosas brillantes resonaba en mis oídos como un martillo. Mis rodillas me dolían. La artritis que me acompañaba hacía 5 años se hacía sentir con cada movimiento. Pero no me detuve. No miré atrás. No les di el gusto de verme derrumbada. Ahora, ustedes se estarán preguntando cómo una madre llega a este punto. ¿Cómo un hijo puede hacer algo así? Y yo también me lo preguntaba mientras esperaba el colectivo en esa esquina oscura, a las 11 de la noche, con el vestido celeste arrugándose y el maquillaje corriéndose por las mejillas que ya no podía controlar. Pero antes de contarles lo que pasó después, necesito que entiendan algo. Si alguna vez te humillaron, si alguna vez te hicieron sentir que no vales nada, que tu vida no importa, que tus sacrificios fueron en vano, déjame un comentario. Decime de dónde me estás escuchando.
Porque esta historia no es solo mía, es de todas las madres, todos los padres, todas las personas que dieron todo y recibieron desprecio a cambio. Mi nombre es Patricia. Tengo 61 años. Vivía en un departamento de 2 ambientes en el barrio de Flores, en Buenos Aires. Durante 37 años trabajé como costurera. Mis manos todavía tienen las marcas, los dedos torcidos por las agujas, las cicatrices de las quemaduras con la plancha, las manchas en la piel de tanto detergente y lejía. Estas manos cosieron vestidos de novia, trajes de primera comunión, uniformes escolares, cortinas, manteles. Estas manos levantaron a un hijo sola después de que mi marido Roberto murió cuando Marcelo tenía 25 años, recién casado y con una beba recién nacida. Roberto era taxista. Buen hombre, trabajador, pero fumaba demasiado y nunca se cuidó la presión. Una noche de invierno del 2004, lo encontraron desplomado sobre el volante del taxi en una esquina de Almagro. No sufrió, me dijeron los médicos. Eso debería consolarme, pero la verdad es que me dejó sola con todas las deudas, con el departamento a medio pagar, con un hijo recién casado que acababa de tener una beba y necesitaba ayuda. Yo no me quejé. Nunca me quejé. Trabajé doble turno. Aceptaba cualquier trabajo de costura que llegara a mis manos. Zurcía medias por unos pocos pesos, arreglaba pantalones, hacía dobladillos hasta las 3 de la madrugada mientras mis ojos se cerraban de cansancio. El departamento seguía a mi nombre porque Roberto y yo lo habíamos comprado juntos, pero yo pagué cada cuota que faltaba con el sudor de mi frente. Y Marcelo, mi hijo, mi único hijo. Cuando nació, pensé que era el regalo más hermoso que Dios podía darme. Un bebé sano, gordito, de ojos oscuros como su padre. Lo crié con todo el amor que tenía. Le di todo lo que pude. Educación, ropa limpia, comida caliente todos los días, aunque yo comiera solo pan con té. Nunca le faltó nada. ¿Cuándo empezó a cambiar? No puedo señalar un día exacto. Fue gradual, como cuando las paredes de tu casa empiezan a agrietarse y vos no te das cuenta hasta que el pedazo de revoque te cae en la cabeza. Cuando se casó con Vanessa, hace 23 años, yo quise darles la bienvenida. Pensé que era una buena chica, un poco arreglada para mi gusto, pero joven, bonita, con ganas de salir adelante. Al principio todo parecía bien. Nacieron los mellizos primero, Tomás y Julián, hace 22 años. Después vino Sofía, mi nietita hermosa, hace 20 años. Yo los cuidaba cuando Vanessa tenía que trabajar. Los llevaba a la plaza, les hacía la comida, les cosía la ropa. Marcelo trabajaba en una empresa de repuestos de autos, no ganaba mucho. Vanessa trabajaba medio día en una perfumería. «Mamá», me dijo Marcelo un día, hace 12 años, «no podemos pagar más el alquiler. ¿Podemos quedarnos unos meses con vos?» ¿Qué iba a decirle? Era mi hijo. Eran mis nietos. El departamento era chico, de 2 ambientes, pero hicimos lugar. Yo dormía en el sofá. Ellos usaban mi pieza. Los nenes dormían en colchones en el piso del living. «Son solo unos meses, mamá», me decía Marcelo. Los meses se convirtieron en años. Al principio ayudaban con algo de plata para la comida. Después ya no. Vanessa empezó a tratarme como si yo fuera la empleada doméstica. Dejaba la ropa sucia tirada esperando que yo la lavara. Se quejaba de mi comida. «Patricia, esto está muy salado. Patricia, no me gusta el guiso. Patricia, los nenes quieren milanesas, no sopa». Marcelo no decía nada, solo se encogía de hombros y miraba el televisor. Yo seguía trabajando, pero cada vez menos. Mis ojos ya no eran los mismos. La máquina de coser vieja que tenía empezó a fallar. Los clientes preferían los locales del centro, donde hacían todo más rápido. Mi pensión apenas alcanzaba para ayudar con los gastos de la casa que ahora era de 5 personas. «Mamá», me dijo Vanessa un día, hace 3 años, «¿por qué no pones el departamento a mi nombre y a nombre de Marcelo? Así, cuando vos ya no estés, no hay problemas con trámites ni nada. Es más simple». Algo en mi pecho se apretó cuando escuchó eso. Era la primera vez que alguien me hablaba de mi muerte como si fuera un trámite administrativo molesto. Pero no dije nada. Solo negué con la cabeza.
El departamento queda como está, dije. Vanessa apretó los labios y salió de la cocina dando un portazo. Desde ese día, las cosas empeoraron. Dejaron de hablarme, salvo para pedirme cosas. Los nenes también empezaron a tratarme diferente. Sofía, que antes me abrazaba y me llamaba Abulinda, ahora apenas me miraba. Un día la escuché hablando con una amiga por teléfono. Sí, vivimos con mi abuela. Es re incómodo. No podemos hacer nada porque ella está siempre ahí. Me dolió. Dios sabe cuánto me dolió. Pero pensé que era solo una etapa, que ya se les pasaría. Hace 6 meses, Sofía anunció que se casaba. Tenía 20 años recién cumplidos. Se había puesto de novia con un muchacho llamado Cristian que trabajaba en un supermercado. No era el futuro que yo hubiera soñado para ella, pero ¿quién era yo para opinar? Me emocioné. Pensé que tal vez, en el casamiento, en un día tan especial, mi familia volvería a tratarme como lo que era. La abuela, la madre, la persona que había dado todo por ellos. ¿Puedo ayudar con algo para el casamiento?, le pregunté a Vanessa una tarde. Ella ni siquiera levantó la vista del celular. No, Patricia, ya está todo organizado. ¿Necesitan plata? Tengo algunos ahorros que podría... No necesitamos tu plata, me cortó Marcelo desde el sillón. Ya está todo pago, mentira. Yo sabía que era mentira porque los escuchaba discutir por las noches sobre el dinero, sobre cómo iban a pagar el salón, la comida, el fotógrafo, pero no insistí. Una semana antes del casamiento, noté algo extraño. Vanessa hablaba por teléfono constantemente sobre la lista de invitados. Escuché nombres de gente que yo ni conocía. Tías lejanas, primos terceros, vecinos del edificio donde vivíamos hacía años. Pero nunca escuché mi nombre. ¿A qué hora tengo que estar el sábado?, le pregunté a Marcelo 3 días antes del evento. Él me miró con fastidio. ¿Para qué? Para el casamiento de Sofía. Soy la abuela. Ah, sí, te avisamos. Nunca me avisaron. El día del casamiento, me vestí sola en el baño, me maquillé como pude con el rímel viejo que tenía guardado, me puse los zapatos que me lastimaban los juanetes. Tomé el sobre con los 5,000 pesos que había juntado peso por peso durante meses. Tomé el colectivo sola hasta el salón que quedaba en Caballito, a 40 minutos de casa. Y así llegué a esa puerta. A esos 3 metros que se convirtieron en un abismo. Mi hijo extendiéndome el brazo como si fuera una extraña. Mi nuera riéndose. Economizamos un plato. 150 personas mirándome como si fuera basura. Cuando llegué de vuelta al departamento esa noche, pasada la medianoche, la casa estaba vacía. Todos se habían ido a la fiesta. Me senté en el sofá que había sido mi cama durante 7 años. Miré alrededor, los muebles que yo había comprado con mi trabajo, las cortinas que yo había cosido, el televisor que yo había pagado en cuotas, la mesa donde habíamos comido juntos miles de veces, y algo dentro de mí se rompió, pero no como un plato que cae y se hace pedazos, sino como una cadena oxidada que finalmente cede. Y con ella se fue todo el miedo, toda la culpa, todo el amor malentendido que me había tenido atada durante años. Tomé mi celular viejo, marqué un número que no usaba hacía tiempo. Cuando contestaron al otro lado, mi voz era firme, fría, decidida. Necesito que vengas mañana temprano con un camión. Vamos a vaciar un departamento, todo. Cada mueble, cada plato, cada sábana, todo lo que es mío. Y después necesito que me ayudes con otra cosa. Voy a vender esta propiedad, lo más rápido posible. La persona que contestó el teléfono esa noche fue mi hermana Marta. Ella vivía en Quilmes con su marido Héctor, a 1 hora de distancia. No nos hablábamos seguido, tal vez una vez al mes, pero siempre habíamos tenido ese lazo que solo las hermanas entienden. Cuando le expliqué lo que había pasado, hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Patricia, me dijo finalmente, y su voz temblaba de bronca. Debiste hacer esto hace años. Lo sé, susurré. Pero ahora lo voy a hacer. ¿Me ayudas? Héctor va a ir mañana a las 6 de la mañana con el camión de su trabajo. Prepara todo, y vos te venís a casa conmigo hasta que encuentres algo. Colgué el teléfono y miré el reloj. Era la 1:10 de la madrugada.
La fiesta todavía estaría en pleno apogeo. Calculé que llegarían a casa no antes de las 5 o 6 de la mañana, tal vez más tarde si se iban a algún boliche después, como solía hacer la gente joven. Tenía pocas horas, pero era suficiente. Me levanté del sofá y empecé a trabajar. Mis manos temblaban, no sé si de miedo o de algo más profundo, algo parecido a la libertad. Empecé a empacar mis cosas personales. Mi ropa, mis zapatos, las fotos viejas de Roberto, los documentos importantes. Todo cabía en 2 bolsas grandes. 61 años de vida y todo lo que me importaba cabía en 2 bolsas de supermercado. Mientras guardaba mis cosas, los recuerdos empezaron a caer sobre mí como lluvia. Recordé el día que nació Marcelo. Fue un parto difícil, 24 horas de trabajo de parto en el Hospital Rivadavia. Roberto se había quedado afuera fumando todo ese tiempo, caminando de un lado a otro del pasillo. Cuando finalmente salió el médico y le dijo que tenía un hijo varón, mi marido lloró. Lo vi a través de la ventanita de la sala de recuperación, llorando como un nene, con las manos en la cara. «Es perfecto, Patri», me dijo cuando entraron a verme. «Tiene tus ojos y mi nariz». Y era verdad. Marcelo era hermoso. Todos los bebés son lindos, dicen, pero el mío era especial. Cuando lo ponían en mis brazos, él me miraba con esos ojitos negros y yo sentía que mi corazón se iba a reventar de amor. ¿Cómo llegamos de ese momento a este? ¿En qué punto mi bebé perfecto se convirtió en el hombre que me echó de un casamiento? Roberto y yo no teníamos mucho dinero. Él trabajaba turnos de 12 horas manejando el taxi. Yo hacía costuras desde casa mientras cuidaba a Marcelo. Vivíamos en un departamento alquilado en San Cristóbal, un lugar chiquito pero limpio. Soñábamos con tener algo propio algún día. Marcelo fue un nene tranquilo. No lloraba mucho, comía bien, dormía bien. Cuando empezó la escuela primaria, era buen alumno. Traía buenas notas, era obediente, ayudaba en casa. Los maestros me decían que era un placer tenerlo en clase. «Señora Patricia», me dijo la maestra de 4º grado, «Marcelo es un niño muy responsable. Usted y su esposo deben estar muy orgullosos». Y lo estábamos, Dios sabe que lo estábamos. Cuando Marcelo tenía 10 años, finalmente pudimos comprar el departamento en Flores. Era viejo, necesitaba arreglos, pero era nuestro. Roberto sacó un préstamo del banco. Yo trabajaba cosiendo hasta tarde en la noche para ayudar con las cuotas. Marcelo tenía su propia habitación por primera vez en su vida. Lo pintamos juntos de celeste, su color favorito. «Mamá, ¿este cuarto va a ser mío siempre?», me preguntó mientras yo pasaba el rodillo sobre las paredes. «Siempre, mi amor, esta es tu casa». Y lo fue, hasta que dejó de serlo. La adolescencia de Marcelo fue normal. Tuvo su etapa rebelde, como todos. Empezó a salir con amigos, a llegar tarde, a contestarme mal de vez en cuando. Roberto se ponía firme. «A tu madre le hablas con respeto», le decía. «Ella se mata trabajando por vos». Marcelo pedía perdón, siempre pedía perdón. Y yo siempre perdonaba porque era mi hijo, porque lo amaba, porque pensaba que era solo una etapa. Conoció a Vanessa cuando tenía 23 años. Ella trabajaba en la perfumería del barrio. Era linda, muy arreglada, siempre con las uñas pintadas y el pelo perfecto. La primera vez que la trajo a casa me pareció un poco fría, pero pensé que era solo timidez. «Mamá, esta es Vanessa. Vanessa, ella es mi mamá, Patricia». «Mucho gusto», dijo ella sin sonreír realmente. Hice todo lo posible por caerle bien. Le preparé comida, le pregunté sobre su familia, su trabajo, sus planes. Ella contestaba con monosílabos, mirando el celular la mayor parte del tiempo. «Dale tiempo, Patri», me dijo Roberto esa noche. «Capaz está nerviosa», pero el tiempo pasó y Vanessa nunca cambió conmigo. Siempre hubo una distancia, una frialdad que yo no podía entender. Cuando se comprometieron, traté de hablar con Marcelo. «Hijo, ¿estás seguro? Son muy jóvenes todavía». «Mamá, no empieces», me cortó. «La amo. Nos vamos a casar». Se casaron en el 2003. Yo cosí mi propio vestido para ese casamiento porque no teníamos plata para comprar uno. Vanessa ni siquiera me lo agradeció.
En las fotos de ese día, ella sonríe brillante al lado de Marcelo. En las pocas fotos donde aparezco yo, mi sonrisa parece forzada. Tal vez ya sabía, en algún lugar profundo de mi ser, que esta mujer me iba a traer problemas. 2 años después nacieron los mellizos, Tomás y Julián. Y 2 años más tarde llegó Sofía. Cuando Marcelo me llamó desde el hospital para decirme que era una nena, lloré de felicidad. Mi primera nieta. Fui al hospital corriendo, con un osito de peluche que había comprado en el mercado. Vanessa estaba en la cama, pálida y cansada, con la bebé en brazos. ¿Puedo cargarla?, pregunté tímidamente. Vanessa me la pasó sin decir nada. Sofía era diminuta, rosadita, con un mechón de pelo negro. Cuando la tuve en mis brazos, sentí ese mismo amor desbordante que había sentido cuando nació Marcelo. Mi nieta, mi sangre, voy a cuidarte siempre. Le susurré, siempre. Y lo hice. Durante los primeros años de vida de Sofía, yo era quien más la cuidaba. Vanessa volvió a trabajar a los 3 meses del parto. Marcelo trabajaba todo el día. Yo iba a su departamento alquilado todas las mañanas. Me quedaba con la nena, le daba de comer, la bañaba, jugaba con ella, la dormía. Cuando Vanessa llegaba a la noche, la nena ya estaba bañada, con pijama limpio, bien comida. Gracias, Patricia, me decía Vanessa, pero su tono siempre sonaba mecánico, como si estuviera leyendo un guión. 2 años después, nacieron los mellizos, Tomás y Julián. El embarazo fue complicado. Vanessa tuvo que hacer reposo durante meses. Yo fui todos los días a cuidar a Sofía y a ayudar con lo que podía. Cuando nacieron los varones, prematuros de 7 meses, tuvieron que estar en incubadora 1 mes. Marcelo estaba desesperado. No sabía cómo iban a pagar el hospital. «Mamá, no sé qué hacer», me dijo llorando en el pasillo del sanatorio. «La obra social no cubre todo. Nos están pidiendo dinero que no tenemos. Yo tenía ahorros. No mucho, pero tenía. Eran los ahorros de toda mi vida de costurera, guardados en una lata debajo de mi cama. Dinero para mi vejez, para alguna emergencia médica, para no ser una carga para nadie. Tomá», le dije, pasándole un sobre con 50,000 pesos. «Paga lo que tengas que pagar». «Mamá, yo te lo devuelvo, te lo juro». Nunca me lo devolvió, nunca me lo mencionó de nuevo. Los mellizos salieron adelante. Eran nenes hermosos, idénticos, con los ojos de su padre. Yo los cuidaba junto con Sofía. 3 nenes pequeños era mucho trabajo, pero yo lo hacía con amor. Les cantaba canciones, les cocinaba, los llevaba a la plaza. Sofía me llamaba Abu linda y me abrazaba con sus bracitos chiquitos. «Te quiero, Abu», me decía. «Yo también te quiero, mi vida. Más que a nada en el mundo». Esos fueron años duros pero buenos. Roberto todavía vivía. Los nenes estaban sanos. Mi hijo me necesitaba y yo me sentía útil, importante, amada. Pero las cosas empezaron a cambiar. Vanessa empezó a hacer comentarios. «Patricia, ¿por qué les das dulces a los nenes? Les vas a arruinar los dientes. Patricia, no los abrigues tanto, los vas a malcriar. Patricia, cuando yo era chica mi mamá no me dejaba hacer eso». Al principio eran comentarios pequeños, fáciles de ignorar, pero se fueron haciendo más frecuentes, más hirientes. «Patricia, ¿vos sabés que hay guarderías modernas ahora? Con métodos educativos nuevos. No como antes que las abuelas criaban a los chicos cualquiera». Eso me dolió, pero no dije nada. Tragué el dolor y seguí cuidando a mis nietos. Entonces pasó lo de Roberto. Fue tan repentino, un martes común, sin nada especial. Roberto salió a trabajar a las 2 de la tarde. Yo me quedé en casa cosiendo un vestido de comunión. A las 8 de la noche me llamaron del hospital. Había sufrido un infarto masivo mientras manejaba. Murió antes de que la ambulancia llegara. No pude verlo con vida por última vez. No pude decirle que lo amaba. No pude despedirme. El funeral fue terrible. Marcelo estaba destrozado. Vanessa estaba embarazada de 4 meses de Sofía en ese momento, así que no pudo ayudar mucho. Yo tuve que organizar todo, pagar todo, bancar todo. Y además, tuve que ser fuerte por mi hijo que lloraba como un nene en mis brazos.
¿Qué vamos a hacer sin papá?, me decía. Vamos a seguir adelante, mi amor, como siempre. Después del funeral, me quedé sola en el departamento, sola con los muebles que Roberto y yo habíamos comprado juntos, con su silla favorita, con su taza de café todavía en la mesada, sola con el silencio que me ahogaba. Marcelo venía a visitarme seguido al principio. Me traía comida, se quedaba a tomar mate, me preguntaba cómo estaba. Pero después las visitas se fueron espaciando, una vez por semana, después una vez cada 2 semanas, después solo cuando necesitaba algo. Mamá, ¿me prestas la máquina de coser? Vanessa quiere arreglar unas cortinas. Mamá, ¿tenés algo de plata hasta que me paguen? Mamá, ¿podés quedarte con los nenes el fin de semana? Queremos salir. Yo siempre decía que sí, siempre, porque era mi hijo, porque eran mis nietos, porque tenía miedo de quedarme completamente sola. 3 años después de la muerte de Roberto, llegó el pedido que cambiaría todo. Mamá, no podemos pagar más el alquiler. ¿Podemos quedarnos unos meses con vos? Debí haber dicho que no. Debí haber puesto límites. Pero miré a mis nietos, chiquitos, con sus ojitos esperanzados, y no pude. Está bien, pero solo unos meses hasta que se acomoden. Los meses se convirtieron en años. Y con cada año que pasaba, yo perdía un poco más de mi lugar, de mi voz, de mi dignidad. Al principio trataban de ayudar. Marcelo hacía las compras a veces. Vanessa cocinaba de vez en cuando. Pero de a poco, todo fue cayendo sobre mí. Yo lavaba, planchaba, cocinaba, limpiaba. Y ellos solo tomaban. Tomaban mi espacio, mi tiempo, mi plata, mi paz. Empecé a dormir en el sofá porque los nenes necesitan el cuarto. Empecé a comer menos porque hay que estirar la comida. Empecé a callarme porque cada vez que hablaba, Vanessa ponía los ojos en blanco o Marcelo me decía, «No empieces, mamá». Los nenes crecían y yo me volvía invisible. Sofía dejó de abrazarme. Los mellizos ni siquiera me saludaban cuando llegaban de la escuela. Vanessa hablaba de mí como si yo no estuviera presente. Es que ella es de otra época, no entiende cómo son las cosas ahora, le decía a una amiga por teléfono mientras yo estaba en la cocina lavando platos. Un día, hace 2 años, me enfermé. Una gripe fuerte que me dejó en cama con fiebre alta. Estuve 3 días tirada en el sofá, temblando de frío. Nadie me trajo un té. Nadie me preguntó si necesitaba algo. Vanessa se quejó porque no había nadie para cocinar. «Patricia, si no vas a hacer nada, al menos decí y pedimos delivery». Yo me levanté con fiebre y les hice la comida porque tenía más miedo a hacer una carga que a morirme de neumonía. Y ahora estaba acá, a las 2 de la madrugada, empacando mis cosas mientras ellos festejaban un casamiento al que no me dejaron entrar. El casamiento de mi nieta, la misma nena que yo cuidé desde bebé, que yo alimenté, que yo llevé a su primer día de escuela porque sus padres tenían que trabajar. ¿En qué me había equivocado? ¿Había amado demasiado? ¿Había dado demasiado? ¿Había sido demasiado blanda, demasiado complaciente, demasiado dispuesta a sacrificarme? Las preguntas me daban vueltas en la cabeza mientras terminaba de empacar. Pero ya no importaba. Ya no había marcha atrás. La llamada estaba hecha. El plan estaba en marcha. A las 6 menos 5 de la mañana, escuché el ruido del camión estacionando abajo. Me asomé por la ventana y vi a Héctor bajando, con Marta a su lado. Mi hermana levantó la vista y nuestros ojos se encontraron. Ella asintió. Yo asentí de vuelta. Era hora. Les abrí la puerta del edificio y subieron en silencio. Marta me abrazó fuerte en el rellano del 3er piso, frente a la puerta del departamento. No dijo nada. No hacía falta. Ese abrazo decía todo lo que necesitaba escuchar. Héctor traía 2 muchachos con él, empleados de la empresa de mudanzas donde trabajaba como encargado. Les expliqué rápido y en voz baja. Todo lo que está en esta lista es mío. Los muebles del living, la mesa del comedor, las sillas, la heladera, el lavarropas, la cama matrimonial, el ropero, el televisor, la biblioteca, las ollas, los platos, las sábanas, las toallas, todo.
Lo único que dejan son los colchones del piso donde duermen los varones y la ropa de ellos. Nada más. ¿Estás segura, Patricia?, me preguntó Héctor. Porque una vez que saquemos todo, no hay vuelta atrás. Me quedé mirándolo. Héctor era un buen hombre, casado con mi hermana hacía 30 años. Siempre me había tratado con respeto, con cariño. En ese momento vi preocupación genuina en sus ojos. Pero también vi algo más. Vi que él entendía, que él sabía que esto era necesario. Estoy segura, dije, y mi voz no tembló. Empezaron a trabajar. Yo me senté en el alféizar de la ventana, mirando cómo desarmaban mi vida pieza por pieza. El sofá donde había dormido durante 7 años salió primero. Después la mesa donde habíamos comido juntos miles de veces. Las sillas que Roberto había comprado en una liquidación del 11. La biblioteca que yo misma había pintado de blanco hacía 10 años. Cada mueble que salía por esa puerta era un recuerdo. Pero también era una cadena menos. Con cada viaje al camión, yo me sentía más liviana y más pesada al mismo tiempo. Liviana porque me estaba liberando. Pesada porque sabía que lo que estaba haciendo no tenía vuelta atrás. Marta trabajaba a mi lado, envolviendo los platos en papel de diario, guardando las ollas en cajas. ¿Cuándo fue que te diste cuenta?, me preguntó en voz baja. ¿Cuándo fue que supiste que tenías que hacer esto? Me quedé pensando. La verdad es que había sido un proceso largo, una acumulación de 1000 pequeñas crueldades que se fueron apilando como ladrillos hasta formar un muro que me aplastaba. Pero hubo momentos específicos, momentos donde algo dentro de mí gritó, «Basta», aunque yo no quisiera escucharlo. ¿Te acordás cuando me internaron el año pasado?, le dije a Marta. Por la presión alta. Ella asintió. Yo había estado 3 días en el hospital. La presión se me había disparado a 18,11. El médico dijo que era estrés, que tenía que cuidarme, descansar, evitar situaciones que me alteraran. Marcelo vino a verme solo una vez. Continué sintiendo el nudo en la garganta. Una sola vez en 3 días. Se quedó 20 minutos. Vanessa ni apareció. Los nenes tampoco. Cuando me dieron el alta y volví a casa, nadie había limpiado nada. La pileta de la cocina estaba llena de platos sucios. Había ropa tirada por todos lados. La basura estaba desbordada. Cerré los ojos, reviviendo ese momento. Llegué del hospital, todavía con el brazalete puesto, con la receta de las pastillas en la mano, mareada, cansada. Y Vanessa estaba sentada en el sillón pintándose las uñas. Me miró y me dijo, «Ah, llegaste. Menos mal, no hay nada para comer. Hace algo rápido que tengo que salir». Marta dejó de envolver platos y me miró con una mezcla de horror e ira. «¿Y vos qué hiciste?» «Hice la comida», dije, y mi voz sonó rota. Me puse el delantal sobre la ropa del hospital y les hice la comida, porque tenía miedo de que se enojaran, porque tenía miedo de quedarme sola, porque pensaba que si yo no servía para nada, no tenía derecho a ocupar espacio en mi propia casa. Pero ese no fue el único momento. Hubo otros. Cada uno un clavo en el ataúd de mi dignidad. Recordé el día de mi cumpleaños 60. Yo no esperaba una fiesta ni nada grande, pero esperaba algo, una torta, aunque sea comprada, una tarjeta, un abrazo, algo que me dijera que importaba, que me veían, que recordaban que yo existía. Ese día me desperté temprano en el sofá, como siempre. Hice el desayuno para todos. Esperé que alguien me dijera «Feliz cumpleaños». Marcelo se fue a trabajar sin decir nada. Vanessa salió con las amigas. Los nenes se fueron a la escuela. Pasó el día entero. Llegó la noche. Todos cenaron la comida que yo había preparado. Nadie dijo nada. A las 11 de la noche me encerré en el baño y lloré en silencio con la mano en la boca para que nadie me escuchara. Lloré por mí, por la mujer que había sido y la mujer en que me había convertido. Lloré por Roberto, que no estaba ahí para abrazarme. Lloré por los 60 años que habían pasado tan rápido y por todos los cumpleaños que me quedaban, que probablemente serían iguales o peores que este. Pero creo que el momento que realmente me quebró por dentro, el momento donde algo se rompió de forma definitiva, fue hace 3 meses,
2 meses antes de la humillación del casamiento. Yo había estado ahorrando en secreto. Guardaba pesito a pesito de mi pensión. Me saltaba comidas para que sobrara un poco más. No me compraba nada, ni siquiera remedios cuando me hacían falta. Durante 2 años junté 53,000 pesos. Los tenía escondidos en una caja de zapatos en el fondo del ropero, envueltos en una bolsa. Era mi plan de escape, mi red de seguridad, mi posibilidad de alquilar una piecita en algún lado si las cosas se ponían peor. Un día llegué de hacer las compras y algo me hizo revisar el escondite. La caja seguía ahí, pero cuando la abrí, estaba vacía. Alguien había sacado todo el dinero. Sentí que me faltaba el aire. Revisé de nuevo, pensando que tal vez me había equivocado de caja, pero no, era esa, y estaba vacía. Salí del cuarto temblando. Vanessa estaba en el living mirando el celular. Tenía puesto un conjunto nuevo, ropa deportiva de marca que yo nunca había visto. «Vanessa», logré decir, aunque mi voz sonaba lejana. «¿Viste plata en una caja en mi ropero?» Ella levantó la vista con fastidio. «Ah, sí. Marcelo la encontró. Pensamos que la tenías ahí guardada para gastos de la casa. La usamos para pagar unas cosas que necesitábamos. Yo me compré ropa para el gimnasio. Marcelo se arregló el auto. Los nenes necesitaban zapatillas nuevas. Pero ese era mi dinero», susurré. «Eran mis ahorros. Patricia, vivís acá gratis. No pagas alquiler. Lo menos que podés hacer es aportar para los gastos. No seas egoísta». Egoísta. Me llamó egoísta por querer conservar los ahorros de 2 años que había juntado saltándome comidas. No grité, no lloré, no reclamé. Solo me di vuelta y volví a mi cuarto. Esa noche, acostada en el sofá, mirando el techo en la oscuridad, algo dentro de mí murió. O tal vez no murió, sino que despertó. Algo frío, duro, que había estado dormido durante demasiado tiempo. «Basta», dije en voz alta en la oscuridad. «Hasta aquí». Pero el miedo todavía era más fuerte que la bronca. El miedo a quedarme sola, a no tener a dónde ir, a ser una carga. Entonces no hice nada. Seguí tragando, seguí soportando. Seguí muriendo un poquito cada día, hasta el casamiento, hasta esa puerta, hasta esas palabras. «Mamá, no estás en la lista. Economizamos un plato». Ahí fue cuando el miedo se rompió. Cuando la humillación pública, frente a 150 personas, fue demasiado. Cuando mi hijo me echó como si yo fuera basura. Cuando mi nuera se rió en mi cara. Cuando mi nieta, la misma que yo había cuidado desde bebé, no volteó a mirarme ni una vez. En ese momento, parada en esa puerta, algo se acomodó en mi interior. Una claridad fría, perfecta. No era bronca. Era algo más profundo. Era la certeza absoluta de que yo valía más que esto, que merecía más que esto, que no iba a pasar ni un día más siendo tratada como si no existiera. Cuando llegué a casa esa noche y me senté en el sofá, no dudé ni un segundo. Tomé el teléfono y llamé a Marta. Y cuando ella contestó, supe exactamente qué hacer. El plan era simple: recuperar lo que era mío. No por venganza, aunque no voy a mentir y decir que no había un poco de eso, sino por dignidad, por justicia, porque este departamento era mío, estos muebles eran míos. Los había comprado con mi trabajo, con el trabajo de Roberto, y si ellos podían quitarme mi dinero, mi lugar en un casamiento, mi dignidad, entonces yo podía quitarles el techo que les había dado sin pedirles nada a cambio durante 7 años. «Patricia», me dijo Marta ahora, mientras seguía empacando, «¿sabes que van a estar furiosos cuando vuelvan?» «Lo sé», respondí, «pero ya no me importa. Ya me hicieron lo peor que podían hacerme. Ya no tengo nada que perder». Eran las 7:30 de la mañana cuando terminaron de cargar el camión. El departamento estaba vacío, completamente vacío. Solo quedaban los colchones en el piso donde dormían Tomás y Julián, y la ropa de ellos colgada en perchas, apoyadas contra la pared. Nada más. Caminé por cada habitación una última vez. Mis pasos resonaban en el espacio vacío.
El living donde había cosido durante 30 años. La cocina donde había preparado miles de comidas. El cuarto donde Roberto y yo habíamos dormido abrazados durante 20 años. Y donde después durmieron mi hijo y mi nuera mientras yo me quedaba en el sofá. No sentí tristeza. Sentí algo parecido al cierre, como cuando terminas de leer un libro que te gustó, pero que ya no tiene más páginas. Saqué de mi cartera los papeles del departamento, la escritura que Roberto y yo habíamos firmado hacía tantos años, el título de propiedad que estaba a mi nombre, solo a mi nombre, porque Roberto había muerto antes de que termináramos de pagarlo. Acaricié el papel gastado, amarillento. Había hablado con un abogado hacía 2 días, después del incidente de la lista de invitados, cuando empecé a sospechar lo que podía pasar. El abogado me había dicho que tenía todo el derecho de vender la propiedad, que ellos no tenían ningún papel que los protegiera, que habían estado viviendo ahí por mi buena voluntad, pero que legalmente eran inquilinos sin contrato y yo podía desalojarlos cuando quisiera. ¿Cuánto puede tardar la venta?, le había preguntado. Si bajamos el precio un poco, en 1 mes podemos tener comprador. El mercado está movido. 1 mes. 30 días para cerrar este capítulo de mi vida para siempre. Tomé mi celular y marqué el número del abogado. Doctor Ramírez, habla Patricia Acosta. Quiero que ponga el departamento en venta hoy mismo y quiero que prepare una notificación de desalojo. Les doy 30 días para que encuentren otro lugar. ¿Está segura, señora Patricia? Es una decisión importante. Nunca estuve más segura de nada en mi vida. Colgué y me guardé el celular en el bolsillo. Marta me esperaba en la puerta con mis 2 bolsas. ¿Lista?, me preguntó. Miré una última vez el departamento vacío, las paredes que guardaban décadas de recuerdos, el piso que Roberto había lustrado, la ventana por donde entraba el sol cada mañana. «Lista», dije. Bajamos al camión. Héctor arrancó el motor. Mientras nos alejábamos por las calles todavía oscuras de flores, sentí algo que no había sentido en años. No era felicidad exactamente. Era algo más profundo, más sólido. Era libertad. Eran las 8:30 de la mañana. En algún lugar, mi hijo y su familia todavía estarían durmiendo, cansados de la fiesta. Tal vez llegarían a casa al mediodía, tal vez más tarde. No importaba. Cuando abrieran esa puerta, se encontrarían con el vacío. Y entonces sabrían. Entonces entenderían que la mujer a la que habían humillado, la madre que habían usado y desechado, había decidido que ya era suficiente. Guardé mi celular apagado en el fondo de la cartera. No quería escuchar las llamadas que sabía que vendrían. No todavía. Primero necesitaba llegar a casa de Marta. Necesitaba dormir en una cama de verdad. Necesitaba despertarme sin miedo. Necesitaba empezar a aprender cómo se vivía cuando una recuperaba su dignidad. El camión avanzaba por la avenida Rivadavia. El sol empezaba a salir. Era sábado por la mañana y la ciudad todavía dormía. Apoyé la cabeza contra la ventanilla fría y cerré los ojos. Por primera vez en 7 años, en quizás más tiempo que eso, dormí en paz. Desperté a las 3 de la tarde en la casa de Marta. No recordaba cuándo había sido la última vez que había dormido tanto. El cuarto de huéspedes era chico pero acogedor, con cortinas de flores y una cama blanda que no me lastimaba la espalda. Por un momento, al abrir los ojos, no supe dónde estaba. Después todo volvió a mí como una ola. El casamiento, la humillación, el departamento vacío. Me incorporé despacio. Mis rodillas protestaron, la artritis recordándome que tenía 61 años. Pero por primera vez en mucho tiempo, el dolor físico no venía acompañado de ese otro dolor, ese que vivía en el pecho y me apretaba cada vez que respiraba. Encontré a Marta en la cocina preparando mate. «¿Cómo dormiste?», me preguntó, pasándome el mate. «Como no dormía hace años», admití. El celular seguía apagado en mi cartera. Marta me miró. «¿Cuándo lo vas a aprender?» «Todavía no. Deja que se den cuenta primero. Deja que sientan un poquito de lo que yo sentí». Pero la curiosidad me comía por dentro. Necesitaba saber. A las 4 de la tarde, finalmente saqué el celular y lo prendí. Tardó unos segundos en conectarse a la red. Después empezaron a llegar las notificaciones, una tras otra.
Mensajes, llamadas perdidas, mensajes de audio. 32 llamadas perdidas de Marcelo, 18 de Vanessa, 47 mensajes de texto, 20 mensajes de audio. Abrí los mensajes de texto primero. Los primeros eran de las 2 de la tarde. Mamá, ¿dónde estás? Mamá, ¿qué pasó con las cosas? Mamá, contesta el teléfono. ¿Qué hiciste? Los mensajes después se volvían más desesperados, más furiosos. Esto es un robo. Vas a tener problemas con la justicia. Devolvé todo lo que te llevaste. Sos una loca, una vieja loca y amargada. Ese último era de Vanessa. Sonreí sin humor. Vieja loca y amargada. Tal vez tenía razón. Tal vez hacía falta estar un poco loca para hacer lo que había hecho. Abrí los mensajes de audio. La voz de Marcelo sonaba desencajada, casi histérica. Mamá, no entiendo nada. Llegamos a casa y está todo vacío. ¿Dónde están los muebles? ¿Dónde está la heladera? ¿Dónde está todo? Los nenes están asustados. Vanessa está llorando. ¿Qué te pasó? ¿Por qué hiciste esto? Llámame urgente. Urgente. Otro mensaje. Este más tarde. La voz más controlada pero con ese tono amenazante que conocía bien. Mamá, esto no tiene ningún sentido. Sé que estás enojada por lo del casamiento, pero fue un malentendido. No había lugar para todos. No es personal. Pero no podés hacer esto. Vivimos acá. Tenés que traer las cosas de vuelta. Si no, voy a tener que tomar medidas legales. Medidas legales. ¡Qué gracioso! El abogado me había asegurado que ellos no tenían ningún derecho sobre nada, que todo era legalmente mío. Había un mensaje de Sofía también. Mi nieta, la del vestido blanco que no había volteado a mirarme en el casamiento. Abu, no entiendo qué está pasando. Papá dice que te llevaste todo. ¿Por qué? Todos están muy enojados. Por favor, habla con ellos. Sentí un pinchazo en el pecho leyendo ese mensaje. Pero no era suficiente para hacerme dudar. No después de todo. Marta se sentó a mi lado. ¿Qué vas a hacer? Voy a contestar, pero a mi manera. Escribí un solo mensaje. Lo mandé al grupo familiar que incluía a Marcelo, Vanessa y los 3 netos. Me preguntaron por qué me llevé todo. Es simple. Ustedes economizaron un plato en el casamiento. Yo economicé una casa entera. Los muebles eran míos. El departamento es mío. Les doy 30 días para que encuentren otro lugar. El abogado les va a mandar la notificación de desalojo. No me busquen más. Ya no tengo nada que hablar con ustedes. Apreté enviar antes de que pudiera arrepentirme. Vi los 2 tildes azules. Leyeron el mensaje inmediatamente. Los 3 puntos aparecieron, desaparecieron, aparecieron de nuevo. Alguien estaba escribiendo. Después otro. Después otro. Apagué el celular de nuevo sin leer las respuestas. Ya había dicho lo que tenía que decir. Los días siguientes fueron extraños. Me quedé en la casa de Marta y Héctor. Ellos me trataban con cuidado, como si fuera de cristal y pudiera romperme en cualquier momento. Pero yo no me sentía frágil. Me sentía más fuerte de lo que me había sentido en años. El abogado, el doctor Ramírez, me llamó al tercer día. Señora Patricia, mandé la notificación de desalojo. Tienen 30 días hábiles para desocupar. También puse el departamento en venta. Ya tengo 3 personas interesadas. Si todo va bien, en un mes firmamos. Perfecto, dije. Haga lo que tenga que hacer. Su hijo vino a mi oficina, agregó el abogado. Estaba muy alterado. Me amenazó con denunciarme. Le expliqué que legalmente no tiene ningún derecho sobre la propiedad. Se fue dando un portazo. Imaginé la escena, Marcelo furioso, perdiendo el control. Una parte de mí, esa parte de madre que nunca se va del todo, sintió pena por él. Pero era una pena pequeña, lejana, como cuando ves una película triste, pero sabes que no es real. El doctor Ramírez continuó. También me preguntó dónde estaba usted. Le dije que no podía darle esa información. Se puso peor todavía. Señora Patricia, ¿está segura de que está a salvo? ¿No quiere que haga una denuncia preventiva? No hace falta, dije. Marcelo no es violento. Es débil, manipulable, egoísta, pero no violento. No va a hacerme daño físico, pero me equivoqué.
Una semana después del casamiento, estaba tomando mate con Marta en el patio de su casa cuando escuchamos el timbre. Marta fue a abrir. Escuché voces, una de ellas alta, agresiva. Me puse rígida. Era Marcelo. No sé cómo averiguó dónde estaba. Tal vez llamó a todos los familiares hasta dar conmigo. Tal vez preguntó en el barrio. No importaba. Había llegado. Salí al patio de entrada. Estaba parado ahí, en la vereda, con la ropa arrugada, barba de varios días, ojeras profundas. Parecía haber envejecido 10 años en una semana. Detrás de él, en un auto viejo estacionado en doble fila, estaba Vanessa. No bajó del auto. Solo me miraba con odio a través del vidrio. «Mamá», dijo Marcelo, y su voz sonaba rota. «Tenemos que hablar». «No tenemos nada que hablar», respondí, y me sorprendió lo firme que sonaba mi voz. «Sí tenemos. Necesito que pares con esta locura. Trae las cosas de vuelta. Cancela la venta del departamento. ¿Podemos arreglar esto?» «No hay nada que arreglar, Marcelo. Ya está decidido». «¿Por qué? ¿Por lo del casamiento?» Su voz subió de tono. «Fue un error, está bien. Nos equivocamos. Pero no podés destruir a tu familia por eso. Los nenes están durmiendo en el piso. No tenemos heladera. No tenemos nada. ¿Cómo podés ser tan cruel?» Algo explotó dentro de mí. «¿Cruel?», repetí, y mi voz salió más alta de lo que esperaba. «¿Yo soy cruel?» «Marcelo, yo dormí en el sofá durante 7 años para que ustedes tuvieran una cama. Yo me salteaba comidas para que hubiera comida para ustedes. Yo trabajé hasta que me sangraban los dedos para pagarte la escuela, para darte un techo, para criarte solo después de que murió tu padre. Y vos me trataste como basura. Me echaste de un casamiento frente a 150 personas. Tu esposa se robó mis ahorros y se rió en mi cara cuando le pregunté. Y ahora venís a decirme que yo soy cruel». Marcelo dio un paso atrás. Nunca me había visto así. Yo siempre había sido la madre tranquila, complaciente, la que cedía, la que perdonaba. Esta versión de mí era nueva para él. Era nueva para mí también. «Los nenes no tienen la culpa», dijo, y ahora había lágrimas en sus ojos. «Sofía, Tomás, Julián, son tus nietos. ¿Los vas a dejar en la calle?» «No los voy a dejar en la calle. Les di 30 días. 30 días es tiempo más que suficiente para que encuentren un lugar. Vos trabajás. Vanessa trabaja. Pueden alquilar algo». «¿Con qué plata?», gritó. «Todo lo que teníamos ahorrado lo usamos para el casamiento. No tenemos para el depósito de un alquiler». Ahí estaba, la verdad. Habían gastado todo en una fiesta, en un casamiento de una nena de 20 años, que probablemente no duraría ni 2 años. Habían gastado todo en impresionar a gente que no les importaba. Y me habían dejado afuera para economizar un plato. «Ese no es mi problema, Marcelo», dije, y cada palabra me costaba, pero las dije igual. «Ustedes tomaron sus decisiones. Ahora tienen que vivir con las consecuencias». «¿Y nosotros qué?», gritó más fuerte. «¿Somos descartables? ¿Tu único hijo es descartable?» «Yo fui descartable para vos primero», respondí, y mi voz se quebró un poco. «Yo fui descartable cuando me sacaste de la lista, cuando tu esposa se rió de mí, cuando me trataste como una empleada en mi propia casa, cuando dejaste que me robaran, cuando no viniste a verme al hospital, cuando te olvidaste de mi cumpleaños. Yo fui descartable para vos durante años, y lo acepté porque eras mi hijo, porque te amaba. Pero hay un límite, Marcelo, y vos lo cruzaste». Las lágrimas corrían por mi cara ahora. Marta estaba detrás de mí, una mano en mi hombro. Héctor había salido también, parado en el marco de la puerta, listo para intervenir si hacía falta. Marcelo se limpió la cara con la manga. Cuando habló de nuevo, su voz era fría, venenosa. Ya no era mi nene, era un extraño. «Esto no va a quedar así», dijo. «Vas a arrepentirte. Cuando estés sola, vieja, enferma, sin nadie que te cuide, vas a acordarte de este momento. Y vas a arrepentirte». Esas palabras me atravesaron como cuchillos, porque tocaban mi miedo más profundo, el miedo a la vejez solitaria, a la enfermedad, a morir sola en un hospital sin nadie que pregunte por mí.
El miedo que me había mantenido callada durante tanto tiempo. Pero ahora, mirando a mi hijo, viendo el desprecio en sus ojos, entendí algo. Ya estaba sola. Había estado sola durante años mientras vivía con ellos. Una soledad peor, más dolorosa, porque estaba rodeada de gente que se suponía que debía amarme, pero que solo me usaba. Prefiero estar sola que estar con gente que me trata como basura, dije finalmente. Prefiero morir sola en un hospital que vivir humillada en mi propia casa. Ya me arrepentí bastante, Marcelo. Me arrepentí de no poner límites antes. Me arrepentí de dejarme pisotear. Me arrepentí de pensar que con amor alcanzaba. Pero de esto no me voy a arrepentir. Nunca. Marcelo me miró con odio puro. Después se dio vuelta y caminó hacia el auto. Antes de subir, volteó una última vez. «Moriste para mí», dijo. «No tengo madre». Y se fueron. Me quedé parada ahí, en el patio de Marta, mirando cómo el auto se alejaba. Las piernas me temblaban. Marta me abrazó y ahí sí, colapsé. Lloré como no había llorado en años. Lloré por el hijo que había criado. Lloré por el hijo que perdí. Lloré por la familia que pensé que tenía y por la familia que nunca existió realmente. Pero entre las lágrimas había algo más, algo sólido, inquebrantable, alivio, porque por primera vez en mi vida había elegido mi dignidad sobre el miedo, había elegido respetarme a mí misma, aunque eso significara perder todo lo demás. Y esa elección, por dolorosa que fuera, era mía. Esa noche, Marta me preparó un té de tilo. «¿Estás bien?», me preguntó. «No», admití, «pero voy a estarlo». El abogado me llamó 2 días después. «Señora Patricia, tengo buenas noticias. Encontré comprador para el departamento, una pareja joven. Ofrecen efectivo. Podemos cerrar en 2 semanas». «Adelante», dije. «También me enteré de algo más», agregó el doctor Ramírez. «Su hijo está buscando abogados para tratar de frenar la venta. No va a conseguir nada. Legalmente no tiene posibilidad, pero quería que supiera. Gracias por avisarme». Los días siguientes fueron una mezcla extraña de paz y tormenta. Paz porque finalmente estaba durmiendo bien, comiendo tranquila, sin tener que servir a nadie. Tormenta porque los mensajes seguían llegando. Ya no los leía, pero llegaban. Marcelo, Vanessa, hasta los nenes me mandaban mensajes. El de Sofía decía: «Abú, por favor pénsalo, no hagas esto. Papá está muy mal, mamá está deprimida. Los mellizos lloran todas las noches. ¿No te importamos?». Me importaban. Claro que me importaban. Pero importarme a mí misma tenía que importar más. El día 28 desde el casamiento, 2 días antes de que se cumpliera el plazo del desalojo, el doctor Ramírez me llamó. «Firmamos pasado mañana. Los compradores están listos. Señora Patricia, necesito que venga a la inmobiliaria a las 10 de la mañana. Y le sugiero que traiga a alguien con usted. Su hijo sabe que es ese día. Podría aparecer». «Ahí voy a estar», dije. El día de la firma amaneció frío. Era principios de agosto y Buenos Aires estaba en pleno invierno. Me puse mi tapado mejor, el que había usado en el casamiento, y me miré en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada parecía más vieja, pero también más firme. Había algo diferente en sus ojos. Algo que no había estado ahí antes. Fuerza. Marta y Héctor me acompañaron a la inmobiliaria. Cuando llegamos, el auto de Marcelo ya estaba estacionado afuera. Se me heló la sangre, pero respiré hondo y entré. Marcelo estaba adentro, discutiendo con el doctor Ramírez. Vanessa estaba sentada en una silla, los brazos cruzados, la cara una máscara de furia. Cuando me vieron entrar, Marcelo se lanzó hacia mí. «No podés hacer esto», dijo. «Es mi herencia, es el futuro de tus nietos. Es mi propiedad», respondí con calma. «Y hago con ella lo que quiero». «Egoísta», escupió Vanessa. «Vieja egoísta y amargada. Te vas a morir sola y nadie va a ir a tu funeral». El doctor Ramírez intervino. «Señora, le voy a pedir que se retire o llamo a la policía. Esto es una propiedad privada y está alterando el orden». La pareja joven que compraba el departamento estaba sentada en un rincón, incómoda, mirando la escena.
El escribano ya había llegado con todos los papeles. «Podemos empezar cuando quieran», dijo el escribano. Me senté en el escritorio, agarré la lapicera, miré los papeles. La escritura del departamento que Roberto y yo habíamos comprado con tanto sacrificio. El lugar donde había vivido 30 años de mi vida, donde había criado a mi hijo, donde había sido feliz y después profundamente infeliz. «No lo hagas», dijo Marcelo una última vez y su voz sonaba rota. «Por favor, mamá, no lo hagas». Levanté la vista y lo miré a los ojos. Vi al nene que había sido, al bebé gordito que había sostenido en mis brazos, al niño que me había dicho «Te quiero, mami», miles de veces, al joven que había llorado en mi hombro cuando murió su padre, pero también vi al hombre que me había echado de un casamiento, que había permitido que su esposa me humillara, que había vivido en mi casa sin pagarme nada durante 7 años mientras yo dormía en el sofá, que me había robado mis ahorros, que me había llamado cruel. «Lo siento, Marcelo», dije, «pero ya está decidido». Y firmé. El escribano selló los papeles. La transacción estaba completa. El departamento de Flores ya no era mío. Era de esa pareja joven que me miraba con una mezcla de lástima y incomodidad. En mi cuenta bancaria acababan de depositar 3.200.000 pesos. Era más dinero del que había visto junto en toda mi vida. Marcelo se quedó parado ahí, en medio de la inmobiliaria, como si no pudiera procesar lo que acababa de pasar. Vanessa lloraba en silencio, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de rabia. El doctor Ramírez me pasó una copia de todos los papeles. «Señora Patricia, el desalojo sigue en pie. Tienen hasta mañana al mediodía para desocupar. Si no lo hacen, vamos con la policía». Marcelo finalmente reaccionó. Se acercó a la pareja joven. «Ustedes no entienden», les dijo con voz desesperada. «Ese es mi hogar. Yo crecí ahí. Mi padre murió en ese departamento. Mis hijos nacieron prácticamente ahí. No pueden comprarlo así nomás». El muchacho, que tendría unos 30 años, lo miró incómodo. «Disculpa, pero ya firmamos. Ya pagamos. Es legal». «No es legal», gritó Marcelo. «Esa vieja nos está dejando en la calle. Somos su familia». El doctor Ramírez hizo una seña y 2 segundos después entraron 2 policías que habían estado esperando afuera por si hacía falta. Tomaron a Marcelo de los brazos. «Señor, lo voy a tener que pedirle que se retire», dijo uno de los oficiales. Vanessa se paró de golpe. «Esto no va a quedar así», me dijo señalándome con el dedo. «Vas a pagar por esto. Te lo juro por Dios que vas a pagar». Los policías los escoltaron afuera. Yo me quedé sentada, las manos temblándome sobre los papeles firmados. Marta se acercó y me abrazó. «Ya pasó», me susurró. «Ya pasó todo». Pero no había pasado. Recién estaba empezando. Salimos de la inmobiliaria por la puerta de atrás para evitar otro encuentro. Héctor nos llevó de vuelta a Quilmes. Durante todo el viaje, yo miraba por la ventanilla sin ver realmente nada. Había vendido mi casa, mi hogar de 30 años, el lugar donde había sido feliz con Roberto, el lugar donde había criado a mi hijo. ¿Había hecho lo correcto? Como si me leyera el pensamiento, Marta me apretó la mano. «Hiciste lo que tenías que hacer», dijo, «y estoy orgullosa de vos». Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en el cuarto de huéspedes, mirando el techo, preguntándome qué estaría pasando en el departamento. ¿Estarían empacando? ¿Estarían llorando? ¿Los nenes tendrían miedo? ¿Sofía me odiaría para siempre? A las 3:15 de la madrugada, mi celular sonó. Era un número desconocido. Dudé, pero contesté. «¿Hola?» Era la voz de Tomás, uno de los mellizos. Tenía 11 años. Sonaba asustado. «Abú, soy yo. Tomé el teléfono de mamá para llamarte». «Abú, tengo miedo. Papá y mamá están peleando, están gritando». Mamá tiró un plato contra la pared. «Julián está llorando». «¿Podés venir?» Se me cerró la garganta. Mi nietito, asustado, pidiendo ayuda. «Tomás, mi amor», dije, tratando de mantener la voz calma. «Escúchame bien. Tus papás están pasando por un momento difícil, pero no es culpa tuya.
¿Me entendés? No es culpa tuya ni de tus hermanos. Pero mamá dice que es por tu culpa. Dice que nos dejaste en la calle. Tus papás van a encontrar otro lugar para vivir. Son adultos. Van a resolverlo. Abu, ¿ya no nos querés más?, preguntó, y su voz se quebró. ¿Por eso hiciste esto? Las lágrimas corrieron por mi cara. Los quiero con todo mi corazón. Siempre los voy a querer. Pero a veces los adultos tenemos que tomar decisiones difíciles. Algún día lo vas a entender. No quiero entenderlo, dijo. Quiero que las cosas vuelvan a ser como antes. Yo también, mi amor, yo también. Colgamos. Me quedé ahí sentada en la oscuridad, llorando en silencio. Esto era lo más difícil. Los nenes. Ellos no tenían la culpa de nada. Pero no podía seguir sacrificándome solo para mantener una falsa apariencia de familia. No podía seguir muriendo de a poco solo para que ellos estuvieran cómodos. A la mañana siguiente, el doctor Ramírez me llamó. Señora Patricia, desalojaron el departamento anoche. Dejaron las llaves en el buzón. El lugar está limpio. La pareja joven ya puede mudarse. ¿A dónde fueron?, pregunté, aunque no estaba segura de querer saber. No tengo esa información, pero aparentemente encontraron un lugar. Pasaron 2 semanas sin noticias. 2 semanas donde yo empecé a armar mi nueva vida. Con el dinero de la venta, alquilé un departamento de un ambiente en Quilmes, cerca de la casa de Marta. Era chiquito pero luminoso, con una ventana grande que daba a un parque. Compré muebles nuevos, nada lujoso, pero mío. Una cama de verdad donde podía estirarme. Una mesa chica para 2 personas. Un sillón cómodo donde sentarme a tomar mate. Marta me ayudó a decorar. Colgamos cortinas amarillas en la ventana. Compramos plantas para el balconcito. Pusimos fotos en las paredes, pero solo fotos viejas. Roberto y yo en nuestro casamiento. Marcelo de bebé. Fotos de cuando éramos felices, antes de que todo se rompiera. ¿No vas a poner fotos de los nietos?, me preguntó Marta. Todavía no, dije. Duele demasiado. El resto del dinero lo puse en un plazo fijo. El banco me dijo que con los intereses y mi pensión podía vivir tranquila, sin trabajar, sin depender de nadie. Era una sensación extraña, liberadora y aterradora al mismo tiempo. Una tarde, 3 semanas después de la venta, me crucé a doña Lidia en el mercado. Ella había sido mi vecina en Flores durante 15 años. Me vio y se acercó. Patricia, ¿cómo estás? Me enteré de todo. El barrio entero se enteró. Estoy bien, Lidia, dije, aunque no estaba segura si era verdad. Tu hijo vino la semana pasada, continuó, bajando la voz como si estuviera compartiendo un chisme. Estaba con la familia. Alquilaron en un edificio del 11, en uno de esos departamentos viejos, de esos de pensión. 3 piezas, baño compartido. Vi el lugar cuando pasé por ahí. Es terrible, Patricia. Húmedo, oscuro. Los nenes tienen que ir a una escuela nueva. Sentí una punzada de culpa, pero también algo más, algo parecido a justicia. ¿Y Marcelo? ¿Cómo está? Mal, dijo doña Lidia. Muy mal. Perdió el trabajo hace una semana. Parece que no iba, llegaba tarde, estaba siempre de mal humor. Lo echaron. Vanessa tuvo que buscar trabajo de tiempo completo. Está en un supermercado, en la caja. El marido de Sofía, ese Cristian, parece que los está ayudando con algo de plata. Pero no les alcanza. No dije nada. No sabía qué decir. Mira a Patricia, continuó doña Lidia, y ahora su tono era diferente, más suave. Yo sé lo que pasó en el casamiento. Todos lo saben. La gente habla. Y si querés mi opinión, hiciste bien. Una cosa es ayudar a los hijos. Otra es dejar que te pisoteen. Tu hijo se lo buscó. Esas palabras me sorprendieron. Había esperado que la gente del barrio me juzgara, me llamara mala madre, cruel. Pero en los ojos de doña Lidia solo vi comprensión. Gracias, susurré. Cuídate, querida. Y no te sientas culpable. Los hijos tienen que aprender que las madres también somos personas. También tenemos límites. Me fui del mercado con las bolsas de las compras y el corazón más liviano. Tal vez no estaba tan sola como pensaba.
tal vez había más gente que entendía. Un mes después de la venta, el doctor Ramírez me llamó. Señora Patricia, su hijo me contactó. Quiere hablar con usted. Dice que se disculpa por cómo actuó en la inmobiliaria, que necesita hablarle. ¿Quiere que le pase su número? No, dije inmediatamente. Todavía no. Si quiere hablar conmigo, que me escriba, pero no estoy lista para verlo. Esa noche llegó un mensaje de Marcelo. Era largo. Lo leí sentada en mi sillón nuevo, con una taza de té en las manos. Mamá, sé que no tengo derecho a pedirte nada después de todo. Sé que te fallé. Sé que fui un mal hijo, perdí mi trabajo. Estamos viviendo en un lugar horrible. Los nenes lloran por las noches. Vanessa está trabajando 12 horas por día. Yo estoy buscando trabajo, pero nadie me llama. Me siento perdido. Me siento como un fracaso. Y lo peor es que sé que esto es consecuencia de mis propias decisiones. El abogado me explicó que vos tenías todo el derecho de vender el departamento, que nosotros no teníamos ningún derecho legal. Estuve viviendo en tu casa, usando tus cosas, sin pagar nada, durante 7 años. Y te traté como basura. No tengo excusas. Vanessa me dice que soy débil, que debería haber puesto límites, que debería haber defendido mi casa. Pero no era mi casa. Nunca lo fue. Era la tuya. No te estoy pidiendo plata. No te estoy pidiendo que nos rescates. Solo quiero que sepas que lo siento y que ojalá algún día puedas perdonarme. Leí el mensaje 3 veces. Busqué rabia en mi corazón, pero solo encontré cansancio y una tristeza profunda. Mi hijo había tenido que perder todo para darse cuenta de lo que había hecho. Tal vez era la única manera. Tal vez el dolor era la única maestra que funciona con algunos. No le contesté ese mensaje. Todavía no estaba lista, pero lo guardé. Algún día, tal vez, podríamos hablar, pero tendría que ser diferente, con límites claros, con respeto, o no sería nada. Los meses pasaron. Yo me fui acomodando a mi nueva vida. Empecé a ir a un grupo de adultos mayores en el Centro Cultural de Quilmes. Ahí conocí a otras mujeres de mi edad. Mujeres con sus propias historias de hijos ingratos, maridos muertos, vidas difíciles. Pero también mujeres fuertes, que se reían, que tomaban mate, que jugaban a las cartas, que se cuidaban entre ellas. Una de ellas, Susana, me dijo un día: ¿sabes cuál es nuestro problema? Que nos enseñaron que ser buena madre significaba desaparecer, que nuestras necesidades no importaban, que teníamos que sacrificarnos hasta no quedar nada. Y después nos sorprendemos cuando nuestros hijos no nos valoran. ¿Cómo van a valorar algo que les enseñamos que no tenía valor? Esas palabras se me clavaron en el corazón. Tenía razón. Yo le había enseñado a Marcelo que podía pisotearme, que yo siempre iba a estar ahí sin importar cómo me tratara, que no había consecuencias. Le había enseñado mal. Empecé a hacer cosas que nunca había hecho. Fui al cine sola. Me compré ropa nueva sin sentir culpa. Tomé clases de tejido. Gasté plata en mí misma sin tener que justificarlo ante nadie. Dormía hasta tarde los domingos. Comía lo que quería, cuando quería. Y lentamente, muy lentamente, empecé a sentirme como yo misma otra vez. No la Patricia que había sido esposa. No la Patricia que había sido madre. Solo Patricia. Una mujer de 61 años que todavía tenía vida por delante. Una tarde de primavera, 4 meses después de todo, estaba tomando sol en una plaza cerca de mi nuevo departamento cuando vi a Sofía. Estaba sola, sentada en un banco, mirando el celular. Mi nietita, ya no tan nena, 20 años, casada, adulta, me vio. Nuestros ojos se encontraron. Por un momento pensé que se levantaría y se iría, pero no lo hizo. Después de un segundo que pareció eterno, se levantó y caminó hacia mí. «Hola, Abu», dijo bajito. «Hola, Sofía». Se sentó a mi lado en el banco. Ninguna habló durante un rato largo. Solo nos quedamos ahí, mirando a los chicos jugar en los juegos, a las madres empujando cochecitos, a las palomas picoteando el piso. «Papá perdió el trabajo», dijo finalmente. «Mamá está trabajando todo el día. Los mellizos están en terapia porque tienen pesadillas. Cristian y yo les estamos dando plata para ayudar.
pero casi no nos alcanza para nosotros. Lo siento, dije, y lo decía en serio. Yo también lo siento, dijo ella, y su voz se quebró. Lo del casamiento. No era mi idea, fue de mamá. Ella dijo que había que achicar la lista, que no alcanzaba la plata. Yo te juro que yo no quería. Pero papá dijo que estaba bien, que vos ibas a entender. Yo tendría que haber dicho algo, tendría que haberte defendido. Pero no lo hice, y me siento horrible. Las lágrimas corrían por su cara. Saqué un pañuelo de mi cartera y se lo pasé. Sofía, vos tenías 20 años. Era tu casamiento. No era tu responsabilidad defenderme. Era la responsabilidad de tu padre. Pero yo sabía que estaba mal, y no dije nada. Y después, cuando te fuiste, cuando todos empezaron a hablar, yo seguía ahí adentro. Bailé, comí, me reí, como si nada. ¿Qué clase de persona hace eso? Una persona joven que estaba asustada, dije. Una persona que no quería arruinar su propia fiesta. No te merecías eso, sollozó. Vos me cuidaste cuando era bebé. Me llevabas a la plaza. Me cantabas canciones. Me hacías la comida. Y yo ni siquiera volteé a mirarte cuando te fuiste. La abracé. Mi nietita, mi primera nieta. Lloraba en mis brazos como cuando era chiquita y se caía en la plaza. Yo le acariciaba el pelo y dejaba que sacara todo afuera. Te perdono, le dije, pero las cosas no pueden volver a ser como antes. ¿Me entendés? No puedo volver a ser la Abu que se deja pisotear. No puedo volver a vivir así. Ella asintió contra mi hombro. No te estoy pidiendo eso. Solo quería que supieras que lo siento. Y que te extraño. Y que tenías razón. Papá está aprendiendo. Tuvo que aprender a la fuerza, pero está aprendiendo. Ahora lava los platos, cocina, limpia, cosas que nunca hacía porque siempre estabas vos. Nos quedamos así un rato más. Después ella se secó las lágrimas. Tengo que irme. Cristian me está esperando. Pero Abu, ¿puedo venir a verte de vez en cuando? ¿Solo nosotras dos? Me gustaría mucho, dije. Se fue caminando por la plaza. Yo me quedé en el banco, mirando cómo se alejaba. No era un final feliz. No era una reconciliación completa. Pero era un comienzo. Pequeño, frágil, pero real. Esa noche, en mi departamento, me preparé una cena para una sola persona. Puse la mesa con mantel. Serví la comida en mi plato nuevo. Me senté en mi silla, en mi mesa, en mi casa. Y por primera vez en años, comí en paz. Han pasado 14 meses desde aquella noche del casamiento. 14 meses desde que mi vida cambió para siempre. Estoy sentada en el balcón de mi departamento, tomando mate mientras el sol de la tarde entra por la ventana. Es otoño ahora. Las hojas del parque de enfrente están todas amarillas y naranjas. Siempre me gustó el otoño. Tiene algo de melancolía, pero también de belleza. Mi celular suena. Es un mensaje de Sofía. Abu, ¿puedo pasar mañana a las 4? Hace rato que no nos vemos. Sonrío. Sofía viene a visitarme cada 2 o 3 semanas. A veces trae facturas. A veces solo trae ganas de hablar. Nunca habla de dinero. Nunca me pide nada. Solo viene a estar conmigo. Y eso es suficiente. Le contesto. Acá te espero, mi amor. La relación con Sofía fue lo primero que se empezó a reconstruir. Lenta, cuidadosa, como cuando armás un plato roto y tenés que ir pegando cada pedacito con paciencia. No es la relación que teníamos antes, es diferente, pero tal vez es mejor. Ahora hay honestidad, hay respeto, hay límites claros. Los mellizos todavía no me hablan. Vanessa menos. Y Marcelo... Bueno, con Marcelo la cosa es complicada. Nos hemos visto 3 veces en este año. La primera fue hace 6 meses. Él me pidió, a través de Sofía, si podíamos encontrarnos en un café. Dudé mucho. Marta me dijo que no tenía obligación de verlo si no quería. Pero una parte de mí, esa parte de madre que nunca se va del todo, quería saber cómo estaba. Nos encontramos en un café de Constitución, un punto medio entre su lugar y el mío. Cuando llegué, él ya estaba ahí. Había envejecido. Más canas, más arrugas, los hombros caídos. Parecía más chico de alguna manera.
O tal vez yo lo veía diferente ahora. Mamá, dijo cuando me vio, y se paró a medias, como si no supiera si debía abrazarme o no. Marcelo, respondí, sentándome frente a él sin tocarlo. Pidió 2 cafés. Ninguno sabía cómo empezar. Finalmente, él habló. Gracias por venir. Sé que no tenías por qué hacerlo. No, no tenía por qué, confirmé. Pero acá estoy. Tomó aire. Conseguí trabajo hace 2 meses. En un taller mecánico. No es lo que hacía antes. Gano menos. Pero es algo. Vanessa sigue en el supermercado. Estamos ahorrando para mudarnos a algo mejor. El lugar donde estamos es muy duro. No dije nada. Solo esperé. Los nenes están mejor ahora. Tuvieron un tiempo difícil, pero se están adaptando. Sofía nos ayuda mucho. Cristian también. Son buenos chicos. Me alegro, dije, y era verdad. Mamá, yo... Se le quebró la voz. No sé cómo disculparme por todo. Fui un hijo horrible. Un hombre horrible. Te usé. Te falté el respeto. Dejé que Vanessa te tratara mal. Dejé que mis hijos te vieran como algo descartable. Y lo peor es que tardé en darme cuenta. Tuve que perder todo para entender lo que hice. Las lágrimas corrían por su cara. La gente en el café nos miraba de reojo. Yo me quedé quieta, tomando mi café, dejando que dijera lo que tenía que decir. Cuando llegamos a ese departamento del 11 esa primera noche, continuó. Los nenes lloraban. No había camas. No había muebles. Solo había paredes húmedas y olor a humedad. Vanessa se encerró en el baño y lloró durante horas. Y yo me quedé ahí parado, mirando ese lugar horrible, y pensé, esto es lo que le hice a mi madre durante 7 años. La hice dormir en un sofá. La hice sentir que no tenía lugar. La hice invisible en su propia casa. Y recién ahí entendí. Tomó una servilleta y se limpió la cara. No te estoy pidiendo que me perdones. No merezco tu perdón. Solo quería que supieras que lo entiendo. Y que voy a tener que vivir con esta culpa el resto de mi vida. Lo miré a los ojos. Mi hijo. El bebé que había salido de mi cuerpo. El niño al que había criado con tanto amor. El hombre que me había destruido. Marcelo, dije finalmente, yo te perdono. Pero perdonarte no significa que las cosas vuelvan a ser como antes. No significa que puedas volver a mi vida como si nada hubiera pasado. Lo sé. Si querés que tengamos algún tipo de relación, continué, va a tener que ser diferente. Con respeto, con límites claros. Yo no voy a ser tu salvavidas. No voy a rescatarte cuando las cosas se pongan difíciles. No voy a darte dinero. No voy a cuidar a tus hijos. No voy a dejar que me uses otra vez. Asintió. Entiendo. Y está bien. Es lo que merezco. No lo hago para castigarte, le expliqué. Lo hago para cuidarme, porque tengo 62 años. Porque me quedan, si Dios quiere, 20, tal vez 30 años de vida. Y quiero vivirlos en paz. Quiero vivirlos con dignidad. Quiero importarme a mí misma tanto como me importaron los demás durante toda mi vida. Tenés razón, dijo. Tenés toda la razón. Terminamos el café. Cuando nos despedimos, nos dimos un abrazo breve, incómodo. No era el abrazo de antes, pero era un comienzo. Nos hemos visto 2 veces más desde entonces, siempre en lugares públicos, siempre por poco tiempo. Hablamos de cosas superficiales, mayormente. El clima, el trabajo, noticias del barrio. No hablamos de sentimientos profundos. No hablamos del pasado a menos que sea necesario. Y está bien así. Tal vez con el tiempo la relación pueda crecer. O tal vez esto es todo lo que puede ser. Y tengo que estar en paz con eso. La semana pasada, en el aniversario de la muerte de Roberto, fui al cementerio. Voy todos los años. Siempre sola. Limpio la lápida, le llevo flores, le hablo un rato. Le cuento cómo está mi vida. Ese día, cuando llegué, había alguien ahí. Era Marcelo. Estaba parado frente a la tumba de su padre, con un ramo de flores en la mano. Se sorprendió al verme. «Mamá, no sabía que venías hoy». «Vengo todos los años», dije. «Siempre el mismo día.
Nos quedamos ahí, los dos, mirando la lápida que decía Roberto Acosta, esposo amado, padre querido, 1955-2015. ¿Crees que papá estaría decepcionado de mí?, preguntó Marcelo de repente. Pensé la respuesta. Creo que estaría triste por cómo salieron las cosas. Pero también creo que estaría orgulloso de que estés tratando de cambiar. No sé si estoy cambiando lo suficientemente rápido, admitió. Vanessa está enojada conmigo todo el tiempo. Dice que soy débil, que debería haber peleado más por el departamento, que vos nos robaste. Sentí una punzada de bronca ante esas palabras, pero respiré hondo. No te robé nada, Marcelo. No podés robar lo que nunca fue tuyo. Lo sé, dijo rápido. Yo lo sé. Pero Vanessa, ella no lo ve así. Hemos tenido muchas peleas por eso. A veces pienso que nuestro matrimonio no va a sobrevivir esto. Eso es algo que tenés que resolver vos, dije. No es mi problema. Sonó duro. Tal vez lo fue. Pero era la verdad. Yo ya no podía cargar con los problemas de mi hijo. Tenía que cargar con los míos propios. Pusimos las flores juntos en el florero al lado de la lápida. Marcelo rezó un Padre Nuestro en voz baja. Yo solo me quedé ahí, con la mano en la piedra fría, recordando a Roberto. Su risa, su olor a cigarrillo y colonia barata, la forma en que me abrazaba por la espalda cuando yo estaba cocinando. «Te extraño», le susurré a la lápida. «Y ojalá estuvieras acá para decirme si hice bien o hice mal». Nos fuimos juntos del cementerio. En la puerta, Marcelo se detuvo. «Mamá, ¿algún día vas a poder mirarme sin dolor en los ojos?». La pregunta me tomó por sorpresa. Me quedé pensando. «No lo sé, Marcelo. Espero que sí. Pero no depende solo de mí. Depende de vos también. De cómo me trates de ahora en adelante. De si realmente cambiás o solo decís que vas a cambiar». Asintió. Nos despedimos. Cada uno se fue por su lado. Ahora, sentada en mi balcón, tomando mate, pienso en todo lo que pasó, en todo lo que perdí, en todo lo que gané. Perdí a mi hijo, en cierta manera. Perdí a mis nietos, o al menos la relación que tenía con ellos. Perdí el departamento donde viví 30 años. Perdí la ilusión de tener una familia feliz y unida. Pero gané algo más importante. Gané mi dignidad. Gané mi paz. Gané la posibilidad de vivir mis últimos años sin ser pisoteada. Gané el respeto de mí misma. Y eso, descubrí, vale más que todo lo demás. Las mujeres de mi edad, a las que conocí en el centro cultural, me dicen que soy valiente, que hice lo que muchas no se animan a hacer, que puse límites cuando la mayoría sigue aguantando. Y tal vez tienen razón. O tal vez solo llegué a un punto donde aguantar dolía más que soltar. Susana, mi amiga del grupo, me dijo algo hace poco que me quedó dando vueltas en la cabeza. «Patricia, vos no destruiste a tu familia. Tu familia ya estaba destruida. Vos solo dejaste de fingir que estaba entera». Tiene razón. Yo no rompí nada. Solo dejé de sostener algo que ya estaba roto. Si me preguntan si me arrepiento, la respuesta es no. No me arrepiento de haber vendido el departamento. No me arrepiento de haberme ido. No me arrepiento de haber puesto límites. Lo único de lo que me arrepiento es no haberlo hecho antes, de haber esperado tanto, de haber aguantado tanto. Pero tampoco voy a ser dura conmigo misma por eso. Hice lo que pude con las herramientas que tenía, con la crianza que recibí, con la época en que crecí. Nos enseñaron que ser buena madre significaba sacrificarlo todo, que nuestras necesidades no importaban, que teníamos que aguantar todo con una sonrisa. Pero nadie nos enseñó que también tenemos derecho a ser felices, que también merecemos respeto, que poner límites no nos hace malas madres, nos hace madres sabias. Y si pudiera volver en el tiempo y hablarle a la Patricia de hace 2 años, a la que dormía en el sofá y lloraba en silencio en el baño, le diría: «Vos valés, vos importás, y no tenés que aguantar esto. Hay vida del otro lado del miedo, hay paz, hay dignidad, y vale la pena pelear por ella». Miro mi departamento, chico, pero mío, limpio, ordenado, lleno de luz.
Miro mis cosas nuevas, mi cama, mi mesa, mi sillón. Miro las plantas en el balcón que Marta y yo plantamos juntas. Miro las fotos en la pared de cuando era joven, cuando era feliz, cuando todavía no sabía todo lo que iba a tener que pasar. Y me siento agradecida. Agradecida de haber tenido el coraje. Agradecida de tener a Marta. Agradecida de haber recuperado mi vida antes de que fuera demasiado tarde. Porque podría haber seguido así. Podría haber aguantado hasta morirme en ese sofá, invisible, usada, descartada. Y nadie hubiera llorado realmente mi muerte. Hubieran llorado porque perdían a la que cocinaba, a la que limpiaba, a la que resolvía problemas, pero no a mí, porque ellos no me conocían. Hacía años que no me conocían. Ahora, Sofía me conoce. Me pregunta cómo estoy, qué estoy sintiendo, qué quiero hacer. Me ve como una persona, no como una función. Y eso es un regalo. Tal vez algún día los mellizos también quieran conocerme. Tal vez no. No puedo controlar eso. Solo puedo controlar cómo me trato a mí misma. Y decidí tratarme bien. El sol está bajando ahora. El parque se está oscureciendo. Prendo la luz del balcón. Hace un poco de frío, pero me gusta estar acá afuera, mirando la vida pasar. Una pareja joven camina abrazada. Una señora saca a pasear su perro. Un grupo de adolescentes ríe en la esquina. La vida sigue. Mi vida sigue. Y es una buena vida. No perfecta, no sin dolor, pero buena, digna, mía. Si estás escuchando esta historia y te sentís identificado, si alguna vez te humillaron, te usaron, te hicieron sentir que no vales nada, quiero que sepas algo. No estás solo. Somos miles, millones, los que pasamos por esto, los que dimos todo y recibimos migajas, los que nos sacrificamos hasta desaparecer. Pero también quiero que sepas que no es tarde. Nunca es tarde para recuperar tu dignidad. Nunca es tarde para poner límites. Nunca es tarde para decir basta. No importa si tenés 60, 70, 80 años. No importa si tus hijos, tus nietos, tu familia te hace sentir que no tenés derecho a defenderte. Sí tenés derecho. Tenés todo el derecho del mundo a exigir respeto, a vivir en paz, a importarte a vos mismo tanto como te importan los demás. Y si tenés miedo, está bien. Yo también tuve miedo. Miedo a quedarme sola. Miedo a no tener quien me cuide cuando sea vieja. Miedo a morir sola en un hospital. Pero te voy a decir algo que aprendí. Estar sola es mejor que estar acompañado por gente que te lastima. La soledad duele, pero la humillación, el desprecio, el maltrato, duelen más. Así que si mi historia te tocó, si sentiste algo mientras la escuchabas, déjame un comentario contándome tu historia. ¿De dónde me estás escuchando? ¿Pasaste por algo parecido? ¿Estás pasando por algo así ahora? Contame, porque nuestras historias importan. Nuestras voces importan. Y si conoces a alguien que esté pasando por esto, compártile este video. Tal vez sea el empujón que necesita para hacer un cambio. Tal vez no. Pero al menos va a saber que no está solo. Dale me gusta al video si te llegó al corazón. Suscríbete al canal para escuchar más historias como esta. Historias de gente real, con problemas reales, buscando soluciones reales. Historias de dignidad, de límites, de amor propio. Porque al final del día, eso es lo que importa. No cuánto diste, no cuánto te sacrificaste, sino si viviste con dignidad, si te respetaste a vos mismo, si fuiste capaz de mirarte al espejo y reconocer a la persona que te devolvía la mirada. Yo ahora puedo. Después de tantos años, puedo mirarme al espejo y reconocerme. Y eso, créanme, no tiene precio. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por estar acá. Y recordá, vos valés, vos importás. Y nunca, nunca es tarde para recuperar tu vida. Que Dios los bendiga a todos. Hasta la próxima.